Pues primero recordemos qué son los antibióticos. ¿Quién nos quiere decir qué son los antibióticos? Hemos estado viendo una serie de farmacocinética de los antibióticos, donde estuvimos viendo diferentes grupos, como los macrólidos, los betalactámicos y diferentes grupos de los antibióticos. ¿Y qué son los antibióticos? Recordemos que son fármacos que destruyen o inhiben el crecimiento de bacterias o microorganismos. Esos son los antibióticos. Hay diferentes grupos, como les mencionaba hace un momento, están los macrólidos, los betalactámicos, las tetraciclinas. Toda esa información en nuestras páginas creamos unos reel, también algunas carruseles, cómo se clasifican los antibióticos por su diferente mecanismo de acción. Y para hablar de las interacciones farmacológicas, recordemos que existen dos tipos de interacciones, ya sea farmacocinética o farmacodinámica. Las interacciones farmacocinéticas son lo que le hace nuestro cuerpo al medicamento. ¿Qué le hace nuestro cuerpo? Lo absorbe, lo distribuye y lo metaboliza y finalmente lo elimina del cuerpo. Eso es lo que le hace nuestro cuerpo al medicamento. Y después en la farmacodinamia es lo que el medicamento le hace a nuestro cuerpo, lo que hace que se produzca el efecto. ¿Y qué interacciones encontramos ahí? Vamos a revisar. Entonces son estos dos tipos de interacciones, farmacocinéticas y farmacodinámicas. Y también las interacciones ahí, de acuerdo a su gravedad, se pueden dividir en grave, moderada o leve. Ustedes revisan en las bibliografías y van a revisar que algunas interacciones son graves, moderadas o leves. ¿En cuál nos debemos enfocar? En las graves o las moderadas, las que requieren algún tipo de monitoreo. Hay unas interacciones que son leves, que no tienen tanta interferencia con ese medicamento y el antibiótico. Entonces, también ustedes lo van a ver, hay diferentes clasificación. Y después tenemos, de acuerdo a su probabilidad, si está definida, si es probable o es posible que ocurra esa interacción. Porque a veces se pregunta, ¿por qué él sí le dio esa interacción o por qué tuvo esa reacción? Porque es probable, pero no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera. Aquí interviene el factor humano. No sé si les ha pasado que a veces hay pacientes que dicen, no, es que yo tomo ese medicamento y yo me mareo. Pero no todos, es probable, no está definida que a todos los que tomen ese medicamento se van a marear. Entonces, también de acuerdo a la probabilidad. Y hablando de las interacciones farmacocinéticas, hablaremos de algunos ejemplos de las interacciones de acuerdo a la absorción y al metabolismo. Dentro de las farmacocinéticas hablamos de diferentes, ¿no? Que es desde la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y finalmente la eliminación. Y veremos ejemplos de la absorción. ¿Con qué grupos tienen interacciones los antibióticos? Tienen interacción con los antiácidos. Con algunos antiácidos, vamos a ver cuáles son esos antiácidos con los que interaccionan. Y solo un grupo que en este caso son la ampicilina, que pertenece a los betalactámicos, tiene algunas interacciones con algunos anticonceptivos orales. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Y aquí está el primer ejemplo que les queríamos mostrar de las interacciones de absorción, que es el ciprofloxacino con hidróxido de aluminio, que es un medicamento, bueno, es un antiácido muy conocido, que es el Melox, que tiene hidróxido de aluminio y que también hay tabletas o líquidos. Y se ve modificada la absorción del antibiótico. Esa es una. También tenemos la siguiente, que es la tetraciclina, igual interacciona con un antiácido, que es el hidróxido de aluminio, y lo que hace es disminuir la absorción del antibiótico.
Y la ampicilina, como les comentaba, la ampicilina pertenece a los beta-lactámicos y tiene interacción con algunos anticonceptivos orales, que es este ejemplo que les pongo aquí con el levogestrel. Tiene una interacción porque se ve modificada la flora intestinal por la ampicilina. Y que también podemos observar, por ejemplo, en este caso con el hidróxido de aluminio, es una interacción seria que requiere ser monitoreada. ¿Cuál es la sugerencia? Ahorita lo vamos a ver en un artículo que les queremos compartir que encontramos que les puede servir. Que se dé separado el antibiótico de la ampicilina. Esto también es parte de la atención farmacéutica. Cuando tú ya tienes estos conocimientos, pues, si observas en la receta que tiene un antibiótico, pero también tiene un antiácido, o al indagar y preguntarle al paciente si está tomando algún antiácido, comentarle que lo tome 2 horas separadas para que no intervenga en la absorción del antibiótico. Y este es el artículo que les queríamos compartir, que habla de las interacciones relacionadas con los medicamentos. Aquí vemos es el ciprofloxacino y con qué interacciona con un antiácido, cuál es su gravedad, aquí lo maneja como moderada, y que la probabilidad está definida porque se modifica un antiácido, modifica el pH y eso hace que se modifique la absorción del antibiótico. ¿Y cuál es la recomendación? Como lo veíamos en el ejemplo de arriba, que se dé un intervalo de 2 horas entre el antibiótico y el antiácido. Que primero se tome el antibiótico y una vez que se haya tomado el antibiótico, después de 2 horas, que se tome su antiácido. Pero como estos medicamentos, los antiácidos, son de venta libre, y en caso de que no venga en su receta, pues no sabemos. Es por eso importante indagar un poco acerca de la información del paciente para poder brindarle una mejor atención. Esas son las relacionadas con la absorción. Hablando de interacciones relacionadas con el metabolismo, vamos a poner un ejemplo que son los macrólidos, que tienen interacción con creadores de canales de calcio, que son algunos antihipertensivos, como el verapamilo, el amlodipino, por mencionar algunos. Recordemos, ¿quién sabe cuáles son los macrólidos? Que nos escriba ahí en el chat. ¿Quién recuerda cuáles son los macrólidos? ¿Algún macrólido? Que nos escriba. En lo que se animan, bueno, un macrólidos tenemos la citromicina, que es de acuerdo, bueno, su clasificación es de acuerdo al número de átomos, está la citromicina, la claritromicina, la eritromicina, esos son macrólidos. Y ese tipo de grupo de antibióticos tiene interacción con estos bloqueadores de canales de calcio. Aquí les muestro la interacción que tienen, que se aumenta el efecto del verapamilo, en este caso el antihipertensivo, y del amlodipino, que también es un antihipertensivo, que son los bloqueadores, su mecanismo de acción son bloqueadores de calcio, y tienen estas interacciones aquí, como veíamos, macrólidos, la claritromicina, su macrólido, y aquí vemos la claritromicina. Por eso es importante que sepamos cuáles son los macrólidos, cuáles son los betalactámicos. Estamos preparando un ebook donde les compartiremos la clasificación ya resumida en un ebook para que ustedes lo puedan tener. Ya estaremos publicándolo en nuestra página para que lo puedan descargar. Después hablamos de las interacciones farmacodinámicas. Aquí recordemos, tenemos 2 tipos de interacciones, la que es de antagonismo y sinergismo. En antagonismo tenemos algunos antagónicos que son con el mismo grupo, que son antibióticos, y el ejemplo son los beta-lactámicos, tienen antagonismo con las tetraciclinas y con los macrólidos, que los dos compiten por unirse al mismo sitio donde se va a producir el efecto. Y en este caso son antibióticos y antibióticos. Como veíamos el aumento, bueno, en el caso de la tetraciclina, como vimos en ejemplos con betalactámicos, la ampicilina pertenece al grupo de los betalactámicos. Y ese produce una interacción farmacodinámica de antagonismo. Y la citromicina, que es de parte de los macrólidos, con la ampicilina también produce una interacción farmacodinámica de antagonismo.
Después tenemos las interacciones farmacológicas sinérgicas, donde tenemos dos grupos de medicamentos que producen un mayor efecto con una menor dosis. Y el ejemplo tenemos el ciprofloxacino con la carbosa. ¿Y qué hace? Aumenta el efecto del arcarbosa. ¿Qué es la carbosa? Es un medicamento que es utilizado para la diabetes. Y la gentamicina tiene una interacción de sinergismo con la furosemida, que es un diurético, con diferentes medicamentos. Aquí, como vemos, este tipo de interacción requiere monitoreo porque es un medicamento para la glucosa y si se está controlando o tiene picos de glucosa, es importante que se revise esta parte con los médicos para evitar una hipoglucemia. Y esos son los ejemplos de las interacciones farmacodinámicas de sinergismo y de antagonismo. Aquí les compartimos las referencias. Y sería todo, no sé si tengan alguna duda y sobre todo, ¿no? Recordemos que es importante que conozcamos todos los grupos de antibióticos, son muchos, pero ya les estaremos compartiendo ese ebook para que lo puedan descargar. También tenemos ahorita, va a ser el Día del Farmacéutico, el 25 de septiembre, Día Internacional del Farmacéutico, y creamos una rifa. Si quieren participar en nuestra página de Facebook, solo es comentar o dar me gusta a la publicación del concurso y ya estaremos publicando el ganador el día 25. ¿Alguna duda? Si no tienen dudas, el próximo lunes nos vemos, estaremos hablando de los medicamentos LASA, que fue un tema que nos estuvieron pidiendo, sobre todo para brindar esta parte, evitar PRMs, problemas relacionados con los medicamentos y dar una mejor atención a los pacientes como farmacéuticos. Nos vemos el próximo lunes, que tengan un excelente día y no se olviden si quieren participar, ahí está en nuestra página de Facebook el concurso. Muchas gracias, bonita noche.